Bienvenidos un día más a la Brújula Bitcoin, espacio dedicado a la actualidad y noticias sobre Bitcoin. Vamos a comenzar comentando varias cosas. La primera de ellas, y sería un poco el resultado de lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana, nos dice los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos superan los 200 millones de dólares en entradas diarias por primera vez desde mayo. Los ETF de Bitcoin al contado registran entradas de 221 millones de dólares, la mayor entrada diaria desde principios de mayo, mientras Bitcoin recupera los 61.000 dólares. Este movimiento que hemos iniciado el mes de julio muy bien, viniendo de un junio bastante malo, es un poco el resultado de lo que veníamos diciendo al principio de semana. Han habido datos macroeconómicos referentes a la inflación y al volumen de creación de empleo en Estados Unidos que no han sido lo esperado. Y como resultado, pues muchas personas han apuntado por volver a los ETF de Bitcoin. ¿Qué quiero decir con el resultado de estos datos macroeconómicos? Pues que dijimos a principios de semana en vídeos anteriores que los datos de inflación, la Reserva Federal lo que ha venido a decir es que no estamos tan mal, es lo que ha venido a decir. Por tanto, han descartado subidas de tipo de interés. Eh, por tanto, el dinero no se encarece y no se refuerza el dólar. Y por otro lado, hubo otro dato, y es que la creación de empleo en Estados Unidos, pues se habían creado en un mes 57.000 puestos de trabajo, y ya dijimos que para un país como Estados Unidos, con toda la densidad demográfica que tiene, era un dato bastante malo. También hay un dato que hay que tener en cuenta y que no lo dije en el anterior vídeo, y es que este dato de empleo no sé si ha tenido en cuenta o no ha registrado el hecho de que en Estados Unidos se está jugando el Mundial de Fútbol. Por tanto, eso genera o debería generar pues unos flujos de capital bastante elevados, y un dinamismo eh, sobre nuevos empleos que quizás no se ha reflejado lo suficiente o no ha tenido el impacto suficiente. Por tanto, eh, basándonos en ese argumento, el hecho de que Estados Unidos no haya creado el empleo esperado, pues es un dato muy, muy malo. Bien, por tanto, como resultado de eso, se vuelve a apostar por los ETF de Bitcoin. Ha habido una gran inyección. Aquí abajo en el artículo vemos la correlación de fechas. Ya veis que en el mes de junio hubo salidas de, de millones de dólares de los ETFs al contado de Bitcoin muy, muy grandes. Mirad aquí el 25 de junio salieron casi 700 millones de dólares, sumado a los siguientes días, ¿no? Por tanto, hubo mucha presión vendedora en los ETF para luego el 2 de julio cambiarse esa dinámica e inyectarse 221 millones de dólares. Bueno, julio normalmente es un año, históricamente hablando, que para el precio de Bitcoin es bastante favorable. Siempre se han registrado alzas en los meses de julio, y veremos luego cuando vayamos al análisis técnico en la gráfica, veremos si seremos capaces de alcanzar las resistencias que tenemos por delante. Bien, la siguiente noticia que os quería contar y que hace mención en la miniatura del vídeo, los poseedores a largo plazo de Bitcoin han vuelto a la acumulación. Aquí abajo nos dice, lo tengo aquí marcado, históricamente, en las transiciones sostenidas de distribución neta a acumulación han surgido frecuentemente durante periodos de debilidad del mercado, ya que los inversores a largo plazo aumentan gradualmente sus participaciones, mientras los participantes a corto plazo reducen riesgos, señala el informe de Glassnode, ¿no? Aquí lo interesante, lo que aporta el artículo y que es interesante, es que la acumulación de Bitcoin la está liderando los monederos medios y pequeños, mientras que las ballenas se están manteniendo bastante neutrales. Esto quiere decir que la ballena, pues no necesita aumentar sus posesiones, todo y que el precio de Bitcoin puede ser muy atractivo, y que el pequeño medio inversor es el que está viendo atractivo estos precios y son los que aprovechan estas tesituras para poder aumentar sus posiciones de Bitcoin. Ya hemos dicho desde que
hubo la gran corrección el mes pasado, eh, que sin tener demasiado en cuenta, sin ser demasiado cortoplacistas, acumular ahora mismo Bitcoin era una gran oportunidad. Bitcoin sigue con un 50% más de un 50% de descuento hasta su máximo histórico y esto es lo que tenemos a largo plazo, a medio largo plazo, margen de ganancia. Eh, por tanto, ahora mismo el rango de precio de Bitcoin sigue siendo muy atractivo y los monederos, los perfiles pequeños y medianos, pues están liderando esta acumulación que nos dice este artículo. Bien, vamos a pasar ahora a, a este artículo de aquí, que está relacionado con la inteligencia artificial. Y nos dice, la siguiente fase de los activos digitales es la agentía. La confianza decidirá quién escala. Esto es un artículo interesante. En algún vídeo anterior hemos hablado del impacto que va a tener en los próximos años la inteligencia artificial relacionado con el mundo de las finanzas y en la automatización de nuestras actividades cotidianas, por llamarlo así. Y es que vemos cómo los activos digitales avanzan hacia una nueva fase de automatización, que esta yo pienso que va a ser la clave en los próximos años, donde surgen capas relacionadas con finanzas autónomas que combinan la liquidación a tiempo real y la accesibilidad global de las propias criptos, o sea, de los propios criptoactivos, con ejecución directa en contratos inteligentes, eh, diferentes mercados. Y lo fascinante de esto es que, quien toma la decisión, quien tiene la capacidad de decisión, es la inteligencia artificial. Entonces, estos agentes lo que van a hacer es monitorizar el mercado, van a consultar sistemas, van a consultar estrategias y ejecutar estas transacciones de manera autónoma. Algunos exchanges como Binance y como Coinbase ya las están introduciendo, se llaman Agent Skills, para materializar este tipo de posibilidades. Eh, Quizás y una de las referencias que nos dice el artículo es que las advertencias que vamos a tener en cuenta es la combinación que tiene o la autoridad o la libertad que tienen estos procesos automatizados con la propia gobernanza del activo. Es decir, ya que estos agentes van a ser automatizados y van a tener lía libre a la hora de ejercer operaciones y ejecutar transacciones, pues aquí la clave pues va a ser la seguridad que va a tener que rodear estos agentes que por una parte tienen que ser seguros, evidentemente, sobre todo con la revolución cuántica a nivel de ordenadores que viene en los próximos años, y luego también que puedan ser auditables, de que la persona que permita que un agente de inteligencia artificial pueda automatizar sus operaciones económicas, pues se puedan garantizar pues esos cánones de seguridad a la hora de ejercer las transacciones y toda la operativa que se haga por la plataforma de turno, ¿no? Bueno, muy interesante. Como veis, hay ideas que van a ser revolucionarias en el campo económico, en la forma en que tenemos las personas de enfocar nuestras propias finanzas. Con el paso de los años, la operativa de operaciones de compra, de venta, de permutas con criptoactivos, pues se va a hacer cada vez más compleja y a la vez más accesible. Por tanto, habrá en algún momento en que la persona querrá delegar ciertas operaciones eh, para que un agente de inteligencia artificial pueda operar por él, ¿no? Pues ya pusimos, esto sería un ejemplo de cómo hacerlo en una plataforma eh, de compraventa de criptoactivos, pero también dijimos que en el momento en que los agentes de inteligencia artificial harán el salto
a las compras diarias de vida cotidiana y tendremos plataformas y tendremos procesos automatizados para que la inteligencia artificial nos haga la compra, ¿no? Y entonces nosotros, pues en la plataforma de turno o en la app de turno, pues pondremos Bitcoin o pondremos la stablecoin que haya decidido la plataforma para que se automaticen todos estos procedimientos. Por tanto, nos viene una revolución en los próximos 5 o 10 años que como mínimo es fascinante. Bien, vamos a saltar al gráfico. Vamos a ver cómo está el gráfico. Os he marcado aquí que hemos tenido una subida de aproximadamente el 7% desde este mínimo que tocó aquí. A ver si me sale. No me sale. Me marca los 58.219, pero fue un poquito menos. Fue, fue los 57.546. Para esta madrugada ha alcanzado los 63.303. Luego ha corregido un poquito. Y ahora mismo se sitúa en los 62.502. Como veis, eh, la situación sigue siendo peligrosa. Si lo vemos desde una perspectiva que queramos que el precio suba, el momento sigue siendo delicado, porque todavía nos quedan resistencias importantes. Nos quedan resistencias que vamos a tener que pasar 64.400 para poder escalar hacia la principal línea bajista que nos viene del máximo histórico. Tanto la original como la que luego se dio cuando hicimos el máximo en los 82.000. Eh, Me da a mí la sensación un poco de que estamos en esa fase de que evidentemente las buenas noticias son bienvenidas, pero estamos un poco como el libro de Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Esto fue un tiempo perdido extraordinario. Ya dijimos un poco las situaciones macroeconómicas que había un poco detrás. Pero tenemos bastante por hacer. Entonces, aquí lo interesante ha sido que en los últimos días eh, la bolsa estaba bajando y Bitcoin estaba subiendo. Hubo esa descorrelación que, que nos podría beneficiar en ello. Entonces, habrá que esperar esta tarde a ver cómo abre el mercado americano, a ver cuál es el sentimiento y ya vemos que hemos envuelto la vela prácticamente de la semana pasada. Habrá que ver qué sentimiento se despierta para iniciar esta próxima semana, que si todo va bien, pues es probable que podamos alcanzar los 64.000 65.000 dólares si prosigue la entrada de liquidez en los ETF de Bitcoin y continúa eh, si se frena más bien la rotación de capitales que está habiendo hacia inteligencia artificial. Bueno, nada más por hoy. Deciros que si habéis llegado hasta aquí, pues darle me gusta al vídeo, suscribiros si no lo estáis en el canal. Os mando un saludo y nos vemos mañana. Hasta pronto.